Le damos la palabra a Paola Bautista y luego al presidente Guaidó. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, canciller, presidente Sanguinetti, presidente Guaidó, todos los embajadores que nos acompañan y todo el público que se conecta con nosotros a través de las señales que retransmiten este foro y a través de Zoom. Presidente Sanguinetti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que todos los testimonios de libertad de Latinoamérica son motivo de esperanza para los venezolanos. Es inevitable vernos reflejados en acciones pacíficas, democráticas, que ayuden a salir y que ayudan a salir de la dictadura. Uruguay vivió 12 años de dictadura y en 1984, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, ocurrieron las reuniones que dieron pie al pacto del Club Naval, en unas conversaciones entre representantes de la dictadura y representantes de las fuerzas democráticas, se llegaron a acuerdos que permitieron la realización de elecciones libres y el tránsito pacífico hacia la democracia. De este episodio histórico del cual usted nos hablará y compartirá toda su experiencia, llaman la atención dos cosas en concreto. Lo primero es la perseverancia, la audacia, la capacidad de articulación política de toda la sociedad civil uruguaya, entendiendo sociedad civil por partidos políticos, gremios, sindicatos, grupos, iglesias. Y lo segundo, que llama muchísimo la atención y que es motivo de preocupación para muchos y para los que nos escuchan y nos ven, es cómo lograr que los personeros, que los representantes de una dictadura militar se abran al diálogo sincero, honesto y concreto con las fuerzas democráticas para poner o para trazar el camino que permita el regreso hacia la democracia. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí para escucharlo y para aprender de todo lo que usted pueda compartir con nosotros, y corresponde en el derecho de palabra al presidente Juan Guaidó. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, canciller, muchas gracias, presidente Sanguinetti. Un honor poder compartir este foro con usted en un momento donde Venezuela atraviesa unas condiciones bien complejas, producto de un mal manejo, producto de una dictadura hoy que caracterizamos de esa manera, que ha forzado una migración de más de 5 millones de personas, de venezolanas, que además nos tiene una emergencia humanitaria compleja que azota 25% de la población. Un momento que ha servido también de fuerza, de cohesión para todos los factores que adversamos a este régimen, que ha servido para unificar también a la región, ha sido parte esencial y clave de este proceso, el apoyo de la comunidad internacional, de las voces que hablan, que llaman de valores fundamentales, de democracia, de libertad, y también los esfuerzos que hemos hecho en materia de procesos de mediación, como el que tuvimos recientemente con Noruega, con varios de los componentes, exigiendo un proceso libre de elecciones. No solamente exigiendo, sino aproximando soluciones. En el caso de Uruguay, usted fue protagonista, presidente. Es importantísimo para nosotros nutrirnos no solamente de estas experiencias, sino también fortalecer los intangibles, la confianza, la fuerza, el poder con el cual podemos nosotros ir a una solución en Venezuela. Solamente ese acuerdo, ese pacto que dio paso precisamente a un proceso libre electoral, sino también la necesidad que hay, que tenemos de poder nosotros en Venezuela fortalecer todos los sectores y aproximar precisamente la solución, entendiendo la participación del mundo militar, entendiendo la existencia, sin duda, de lo que tiene que ver con la fuerza que hoy sostiene al régimen y también con la importancia de la comunidad internacional. Adelante, presidente. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar una vez más sobre Venezuela, país tan querido para nosotros, con
tantas vivencias, tantos recuerdos, tantas etapas de nuestra vida política, desde muy lejanos tiempos, desde la época de Rómulo, bueno, de Uslar, de Carlos Andrés, de tanta gente con la cual compartimos etapas distintas de la vida venezolana. Hoy, bajo esta dictadura, todos seguimos anhelando encontrar caminos, buscar aquellos que puedan llevarnos a una realidad. Desgraciadamente hemos chocado con una dictadura refundacional, es decir, que ha pretendido, digamos, cambiar y trastocar todas las bases institucionales, económicas y sociales del país. O sea que todo asume un perfil propio. Y por eso las experiencias de salida institucional creo que son todas muy variadas. Acá mismo, en nuestra región del sur, no se salió igual ni en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay. Es decir, que fueron todas transiciones diferentes, cada una respondiendo a un concepto, cada una respondiendo a una realidad histórica distinta. Fíjense que, por ejemplo, en Brasil, la transición, que fue muy pacífica, se hizo adentro de las propias reglas de juego de una dictadura que había permitido la existencia de un parlamento, donde se había accedido, sí, con restricciones, porque mucha gente estaba proscrita y no podía participar. Pero había un parlamento. Y adentro de ese parlamento, donde se suponía que iba a ser electo, digamos, alguien afín a la dictadura, se produjo el acuerdo entre Tancredo Neves y José Sarney que permitió la salida pacífica. La Argentina fue totalmente distinto. La Argentina era un gobierno militar que se cayó por la derrota militar. Es decir, la Guerra de las Malvinas, un episodio determinante que produjo un deterioro no solo político, sino aún moral, digamos así, de las Fuerzas Armadas Argentinas. En aquel momento fue un sacrificio estéril de mucha gente, una conducción equivocada, errónea. Y en ese contexto de unas Fuerzas Armadas muy debilitadas, se produce un mecanismo de transición. Quiere decir que fue muy, muy distinto el tema, ¿no? En Paraguay fue dentro del mismo régimen. Es decir, otro general, pariente a su vez del legendario, digamos, dictador, genera un golpe de Estado adentro del régimen y hace la apertura. Mucha gente dudó en aquel momento de la sinceridad. Nosotros, recuerdo muy bien con el presidente Alfonsín y con el propio Sarney también, apostamos a la buena fe del general Rodríguez y se logró llevar adelante una transición pacífica que abrió nuevamente el Paraguay a la democracia. La situación de Chile fue muy particular. ¿Por qué? Porque también había sido una dictadura refundacional, es decir, había pretendido cambiar bases esenciales de la institucionalidad, de la vida económica de Chile, había abierto, digamos, un proceso de reactivación económica muy, muy vigoroso y se terminó finalmente en un acuerdo donde hubo, digamos así, sobrevivencias muy fuertes de la transición anterior o del régimen anterior, como era, por ejemplo, que el propio dictador seguía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que fue el caso, nada menos que el general Pinochet, un dictador muy fuerte, una figura muy, muy, muy fuerte. Sin embargo, ahí se convivió durante algunos años, presidencia del presidente Patricio Aylwin, y finalmente se fue desde allí encaminando la situación a una
sociedad abierta nuevamente. O sea, esa convivencia fue muy particular, ¿no? Era un poco, de algún modo, surrealista, después de tantos años de batalla contra el general Pinochet, que en una fecha patria revistaran al presidente civil, Patricio Aylwin, con el comandante en jefe del ejército que había sido el dictador, ¿no? Era una cosa muy peculiar. Pero esto nos pone en un tema muy importante, y es que cada país tiene una peculiaridad y cada transición está determinada, digamos, por la historia de ese país, por las características de ese país. Y esto va a ser así también en Venezuela, y si no va a ser igual. Lo único que es igual es el espíritu con el cual actuar. Yo recuerdo que escribí hace algunos años un librito que publicó el Fondo de Cultura Económica, que se titulaba El temor y la impaciencia. Y yo decía que la clave psicológica y emocional, si se quiere, de las transiciones era la administración de esos dos sentimientos. El temor de los que se iban, la impaciencia de lo que llegaba. Y que había que administrar esas dos emociones, esos dos sentimientos, esas dos actitudes psicológicas, para que se pudiera realmente llegar a una salida como la que se esperaba. Naturalmente, quienes se iban alejando del poder tenían el temor a las represalias. A su vez, y al mismo tiempo, los que llegábamos teníamos que administrar nuestra propia impaciencia, sentir que las cosas nunca son un instante. Por eso es que en nuestro caso, el caso uruguayo, fue un proceso que empezó con un plebiscito en el año 80 que planteó la dictadura y que se presumía que iba a ser favorable para la propuesta institucional que hacía la dictadura. O sea, se presentaba como eso, es decir, era una propuesta para reinstitucionalizar el país sobre unas bases constitucionales que introducían algunos factores en fin, de presencia o de sobrevivencia del poder militar, llamémosle así, o de la fuerza militar adentro de la estructura democrática. Esa era la propuesta. Había habido un plebiscito también, hacía poco en Chile, donde el gobierno había salido triunfante. Por más que no había libertad y por más que la oposición pensó que había algún fraude, todos reconocían que el gobierno había salido bien. Razón por la cual se pensaba que este plebiscito en Uruguay difícilmente fuera exitoso, sin embargo, lo fue. Pese a que estábamos proscriptos, no teníamos la capacidad de hacer actividades políticas, pero en fin, algunas poquitas que se autorizaron y un solo programa de televisión donde pudo haber una voz opositora, uno solo, luego era una aluvión de propaganda de la dictadura, bueno, habilitó que, estamos hablando del año 80, se saliera finalmente rechazando esa propuesta. Y entonces ahí tenemos 5 años de negociación, 5 años de idas y venidas, 5 años de persistencia en la búsqueda de una salida. Y eso fue muy importante. Además, ¿por qué había habido también ese plebiscito? Y era porque dentro de las Fuerzas Armadas había alguna gente que no estaba dispuesta a, digamos, subordinar la institución militar histórica del país, la asociada al proceso de la independencia nacional, como lo es también en Venezuela, o como lo es en la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Brasil, que tiene una historia diferente en esto. Porque allí Brasil es distinto a nosotros en la historia, ¿no? Entonces ejércitos fueron ejércitos populares que hicieron la revolución. Brasil no hubo revolución, o sea, siguió la monarquía, el único país de los nuestros que siguió monarquía hasta casi el final del siglo XIX. De modo que, bueno,
un sector del ejército que fue lentamente predominando y con el cual lentamente nos fuimos aproximando para ir encontrando una salida. Logramos en el 82, o sea, 2 años después que hubieron las elecciones internas de los partidos, no se habilitó a todos, porque a la coalición de izquierda no se la habilitó entonces, pero el resto sí, y así fue que se lograron tener autoridades auténticas de los partidos que se reconocieron. Y en el 80 así se llegó, digamos, a la elección del 84. Esto fue muy importante, y de este modo fue que llegamos a la elección del nuevo gobierno en el año 85. Fue un proceso pacífico, con muchas idas y venidas. Nos levantamos de la mesa de negociación varias veces, pero así fuimos avanzando, y bueno, y a partir de allí vinieron las diversas instancias que conocemos. De modo que esto es lo que nos alienta a seguir pensando. Desgraciadamente, la dictadura venezolana ha frustrado una y otra vez expectativas y posibilidades. Quizás la elección de la Asamblea, en la cual justamente emanó el mandato del presidente Guaidó, fue un momento culminante al habilitar, digamos, la posibilidad de una elección relativamente libre. Y eso fue muy importante, a partir de lo cual ya no se consultó más a la opinión pública en términos reales, porque se sabía, o se sabe, que es totalmente adversa al régimen. De modo que esta es la experiencia que hemos tenido en materia de transiciones a lo largo de todos estos años, y nos parece que, vuelvo a decir, que como el título de nuestro libro en su tiempo, el temor y la impaciencia y la administración de esos sentimientos es de algún modo la clave psicológica de estas transiciones. La búsqueda de un consenso sobre la base en que se pueda lograr que el temor a la salida no le inhiba a los que se van, ni que la impaciencia de los que tenemos que llegar, a su vez, frustre esas expectativas. No es sencillo, requiere paciencia, persistencia, y ver si en algún momento la propia sociedad local se reencuentra con esto y genera, adentro de la estructura militar también, el sentimiento y la necesidad de buscar y sentir que una institución histórica, como son en todos nuestros países, las Fuerzas Armadas, bolivarianas de verdad en su origen, en el norte, sanmartinianas en el sur y en el Pacífico, artiguistas en nuestro caso, sienten que no deben estar al servicio eterno de las ambiciones personales de un dictador, y mucho menos de un sistema que no solo ha restringido las libertades, sino que en el caso de Venezuela ha expresado la máxima expresión de la ineficiencia, de la ineficacia y el disparate en materia de manejo económico y social. Ninguna dictadura ha llevado en la América Latina a un desastre como que desgraciadamente vive Venezuela. De modo que a todos, muchas gracias. Saludo también al presidente Álvaro Uribe, que ahí lo veo por ahí incorporándose a nuestra reunión. De modo que les agradezco a todos, y como siempre hacemos un voto de esperanza hacia esta querida Venezuela. Muchas gracias, presidente. Y saludamos también al presidente Álvaro Uribe. Un honor tenerlo también con nosotros acá, y esperamos que pronto pueda ser también invitado a estas conversaciones. Presidente, yo quisiera hacer 2 preguntas concretas y después darle la palabra a Paola, después que usted la conteste, sobre 2 puntos que son cruciales en el tema venezolano y a la luz de su experiencia. El primero sería
cómo lograr que se puedan construir incentivos que le permitan ver a la Fuerza Armada que es mejor una transición, que es más barata una transición que continuar con un futuro en el cual se va destruyendo el país y se va aislando el país. ¿En dónde son esas teclas en las cuales una Fuerza Armada puede sentir que hay incentivos que los muevan hacia ser parte de una solución y no parte del problema? Y la segunda pregunta, presidente Sanguinetti, sería, en el contexto de Uruguay, ¿cuánto pesó lo internacional? En el caso venezolano estamos en una especie de mini guerra fría con Rusia, Estados Unidos y sobre todo con Cuba, que Venezuela, hay que decirlo claramente, es un país ocupado por Cuba. Eso no fue, digamos, el escenario de Uruguay, pero mi segunda pregunta sería, ¿cuánto pesó lo internacional en esos años 80, donde ya la Guerra Fría estaba por terminar? Muchas gracias. Bueno, como decimos, también las situaciones fueron distintas, porque en nuestro caso la dictadura nuestra no tenía, digamos así, una apoyatura internacional de esa naturaleza. Podemos decir que también en realidad en todas estas salidas en el sur no la hubo. La acción internacional fue importante. La primera y quizás mayor importancia es la de mantener vivo el aliento y la esperanza de quienes están adentro. A nosotros nos alentaba mucho esas referencias, esos alientos, esas presiones sobre el régimen que fueron muy importantes. Naturalmente las situaciones son, yo diría, distintas. La de Venezuela tenemos que reconocer que es peor, porque hay una dictadura vinculada a elementos de corrupción económica, a elementos del narcotráfico, a un enquistamiento de procesos que hacen que la gente vinculada al régimen esté abrazada a ese poder de un modo que va más allá de lo que es una expresión política, de lo que es una expresión simplemente de ejercicio del poder. Realmente eso hace más difícil, tenemos que reconocerlo, la situación de Venezuela. Naturalmente a las Fuerzas Armadas hay que hacerles sentir que no van a ser las víctimas, que realmente esto no es una vuelta de campana para que ahora la nueva democracia haga con ellos las mismas cosas que está haciendo hoy el régimen con los partidos políticos. Esto se puede expresar de diversos modos. En nuestro caso no hubo una ley de amnistía. En Brasil hubo una ley de amnistía que dictó la propia dictadura y que respetó luego la democracia. Hubo una ley de amnistía. En nuestro caso no la hubo y eso generó luego muchos debates, porque no bien se instaló el nuevo gobierno, hubo una amnistía para la guerrilla previa al golpe de Estado y que había alfombrado el camino, porque esa es otra cosa que también es importante entender. En nuestro caso, las Fuerzas Armadas uruguayas salieron de sus cuarteles no por un momento circunstancial de ambición personal de ninguno de ellos, sino porque la propia democracia, en los años 70, le permitió, le autorizó, le ordenó incluso, con una ley que reprimieran los movimientos guerrilleros que en aquel momento, inspirados en la Cuba y en todo la aureola romántica que por entonces tuvo la Revolución Cubana, antes de pasar a ser, digamos, la dictadura o el totalitarismo cubano de hoy. Y esto generó una situación de violencia en virtud de la cual intervinieron las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tuvieron un rápido éxito, y eso le produjo la embriaguez de la victoria que lo llevó de un modo también equivocado a instaurar una dictadura. En nuestro caso, entonces, no hubo, digamos, una ley de amnistía, pero luego
cuando se instala el nuevo régimen, se dicta así una amnistía para los viejos guerrilleros en virtud de que habían pasado a ser víctimas, pasado a ser víctimas de los malos tratos, de la dictadura, etcétera, etcétera. Esas son a veces las muy malas resistencias, las muy malas consecuencias de estos regímenes autoritarios, y es que hacen víctimas a los victimarios. En este caso, gente que había salido para destruir la democracia terminó de víctima, y como consecuencia aureoleado de una santidad que no poseía. En la perspectiva del tiempo, también digamos que esto no terminó mal, porque también nosotros acompañamos esa amnistía, porque nos parecía que había que introducir a todo el mundo. En aquel momento nosotros rescatamos una frase de un viejo liberal español del siglo XVIII, López Bravo, que decía: de todo excluido se hace un enemigo. Y nosotros sentíamos que había que incluir a todos, aún aquellos que también habían atentado contra la democracia por el lado, digamos, de la izquierda, y no solo por el lado de la derecha. Bueno, la verdad es que tuvieron tanta suerte estos los de este lado, que hasta terminaron con un presidente que había sido un viejo Tupamaro, como fue Mujica, que incorporado a la vida política terminó siendo un éxito, digamos, mediático, que lo condujo a la presidencia. Naturalmente nosotros fuimos opositores a él, pero no hay duda que esto fue parte de la pacificación que el país vivió a través de la libre elección de la gente. Entonces, esto me parece importante. Hay que sentir que no va a haber excluidos, que en definitiva lo que se trata es de incluir a todo el mundo realmente en una voluntad de paz. Y naturalmente eso requiere digamos, un común sentimiento, que lo haya. Pero vuelvo a decir, desgraciadamente, en el caso de Venezuela hay sectores muy vinculados a estos episodios, y hay una influencia internacional que le está apoyando. Y eso, naturalmente, es un factor que enlentece y perturba y mantiene, desgraciadamente, todo este sufrimiento del pueblo venezolano, que es el que está pagando por encima de todo esta situación. Quedo a la orden, Paula. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que es un verdadero placer hablar con usted y compartir, que todos podamos compartir su experiencia. A esta hora está conectada en este foro más de 1.800 personas desde Zoom y en las distintas plataformas en donde se retransmite. La pregunta que quisiera hacerle está relacionada con la acumulación de experiencias que llevó a el acuerdo en el Club Naval. Como usted lo relataba, estuvo la elección en 1980, luego vino 1982, y parece que la llegada a 1984 implicó un largo camino, un zigzagueo, ¿no?, para poder llegar a la democracia. Mi pregunta es hacia el político. ¿Cómo usted podía identificar o iba midiendo cómo iba cambiando la tendencia de los actores políticos? Porque creo que ese es una de las del arte, ¿no? De ir viendo cómo efectivamente hay una muy buena disposición a un pacto que va a ser honrado y respetado, y cuando más bien se instrumentalizan esas instancias que pudieran ser camino para la paz. ¿Cómo lograba usted medir o interpretar el corazón de esas personas a las que usted se aproximaba para construir ese camino hacia los acuerdos? Bueno, eso es justamente el arte de la política, tratar de generar caminos, de buscar atajos, de buscar puentes. Puentes entre adversarios. Tratar de salir de digamos, de la situación psicológica del enemigo, es decir, del irreconciliable, del enfrentamiento sin fisuras posibles, a ir generando los espacios necesarios para ello. Desgraciadamente, en el caso
de Venezuela ha habido muchos esfuerzos de buena voluntad, sí, nunca discuto la buena voluntad de todos, siempre hay que presumirla, pero también ha habido, digamos, momentos en los cuales la negociación se transforma en una complicidad con la situación. Esto me parece que es también una clave, porque el diálogo no es sino una herramienta. La sustancia del diálogo es lo que importa. El diálogo por el diálogo mismo, en definitiva, termina beneficiando al statu quo, es decir, a la situación actual, si no hay, digamos, unos avances, aunque sean pequeños al principio, aunque sean pequeños pasos, pero sin los cuales no hay esa posibilidad. Es decir, que este es un esfuerzo muy importante. Desgraciadamente, vuelvo a decir, a veces han ocurrido, llamémosle ingenuidades, hay quienes lo califican con madureza, pero digamos ingenuidades en algunos propósitos de negociación, que no puede ser una simple gimnasia, sino que tiene que ir dando resultados políticos. Y eso es lo que hay que tratar de ir generando, digamos, el clima necesario. Esas intervenciones, como las que ustedes señalan del lado cubano, naturalmente son muy negativas. ¿Por qué? Bueno, Cuba también estuvo en su momento a favor de nuestra guerrilla, es decir, nuestra guerrilla fue inspirada, apoyada y financiada en aquel momento por la Unión Soviética de la época y por la Cuba revolucionaria, que más allá de aquellos, en aquel momento tenía llamémosle una popularidad, no sé si prestigio, pero sí una popularidad que le ambientaba esos espacios de violencia política para sustituir la democracia liberal por una situación, llamémosle, socialista, autoritaria. De modo que por eso la influencia exterior apoyó en aquellos momentos, por ejemplo, el gobierno de Carter de los Estados Unidos nos apoyó bastante, porque incluso adoptó sanciones con la dictadura, y creo que las sanciones que se han adoptado en el caso venezolano también han sido importantes, quiera decir que no han sido importantes. Y por eso mismo hay 50 países que reconocen a Guaidó. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque esto no fue de un día para el otro, sino porque se fueron reclamando cosas y se fueron frustrando, y se fueron generando una construcción autoritaria que fue creciendo hasta esta situación, digamos, totalitaria, ya no autoritaria, porque ese es el gran tema, ¿no? La dictadura es una situación irregular de ejercicio del poder dentro de los parámetros tradicionales, ¿no? En Venezuela hemos pasado una etapa bastante peor, de una situación prácticamente totalitaria a través del control de toda la sociedad, en la cual la influencia cubana, desgraciadamente, es bastante determinante. De modo que la construcción de estos espacios es importante, la influencia del mundo exterior puede ser importante también. La lástima es que estamos también en un mundo hoy que si bien no es la vieja Guerra Fría, tan claramente delimitada entre dos espacios, hoy estamos en una globalización sin gobernanza, de modo que tenemos que Rusia va por un lado, China va por el otro. Lo estamos viendo con la pandemia que vivimos, ¿no? En el cual, en un fenómeno que es estrictamente global, no tenemos una globalidad en el funcionamiento, una gobernanza de esa globalidad. Fíjense ustedes lo que pasa, ¿no? Si hay fenómeno global, es ¿no? Los virus saltan la frontera, no reconocen frontera política. Sin embargo, vemos que
Rusia por un lado, Inglaterra por otro, Europa por el otro, Estados Unidos más allá, China más allá, mismo dentro de nuestra América Latina. Brasil ha reaccionado de un modo, nosotros otro. Bueno, y esto es una nota sin duda preocupante. Pero lo importante es no desfallecer, lo importante es no claudicar, lo importante es que el desánimo no nos haga bajar la guardia, porque en algún momento habrá necesariamente la reacción de un sector del país que está allí, porque sabemos que está allí, sabemos que es mayoritario, que también tiene que estar operando adentro de lo que es la estructura digamos, de la dictadura. Porque no todo el mundo acepta todo toda la vida. En algún momento alguien dice, bueno, esto hay que pararlo. ¿Hasta qué momento soy cómplice de estos asesinatos? ¿Hasta qué punto soy cómplice de toda esta corrupción? De modo que, apostando a eso, hay que tratar de generar ese clima, de decir, no estamos en un movimiento de revancha, estamos en un intento de reconstrucción democrática, con lugar para todo el que acate o se subordine a los principios de la democracia, a los principios de la libertad, a los principios del respeto recíproco a todos los derechos. Y que eso es lo que estamos tratando de construir. No un movimiento de revancha para salir a hacer la cacería de brujas. Porque también hay que entender, en estos regímenes hay mucha gente que está allí porque se mantiene más o menos allí, solo por el temor. Porque el terror es un factor incuestionable, ¿no? No todos tienen vocación de héroe o de mártir. Mucha gente sabemos, y ese es el heroísmo que respetamos, que apreciamos y que admiramos, en gente como el presidente Guaidó y que todos ustedes que acompañan este esfuerzo, y como todos los venezolanos que en otras vertientes o en otros espacios también están batallando por esto. Nosotros hoy estamos en esta posición. Nuestro gobierno anterior, desgraciadamente, fue muy pro dictadura. Hoy ha cambiado, hoy estamos en otra situación, con un presidente claramente definido en esto, y eso creo que es importante también. De modo que el tema es construir un clima, el clima favorable a que la semilla pueda germinar. Hay que ir arando la tierra y tratar de que la semilla pueda germinar. Y bueno, y vuelvo a decir, no desanimarse, pensar que siempre habrá el espacio para el retorno del régimen de la libertad, que es el que se ha demostrado a lo largo de la historia, el que siempre retorna y el que siempre permanece. Gracias, presidente. Fíjese, en esta parte final, yo le voy a hacer una última pregunta, luego Paola le hará una última pregunta, luego le daremos la palabra al presidente Guaidó y luego para que usted pueda cerrar. Mi pregunta, para que la pueda responder a continuación, tiene que ver con eso que usted habla de la globalización sin gobierno, sin gobernanza. Y quisiera que usted pudiera darnos una opinión más específica sobre el problema de América Latina. ¿A qué me refiero? Venezuela se ve atrapada en el sentido de la ocupación cubana, Estados Unidos, que es nuestro principal aliado por la lucha por la democracia, y luego Rusia, que quiere jugar un papel en América Latina. Pero la semana pasada estábamos con el presidente Oscar Arias, y si algo yo rescato de esa conferencia con el presidente Oscar Arias, es que él asumió como presidente ser la locomotora que se pusiera a armar el rompecabezas para tratar de construir un plan de paz en América Latina. Una de las cosas que a nosotros nos da temor como venezolanos es que si América Latina, a través del Grupo de Lima o a través de la propia OEA, no asume con mayor fuerza la presión para construir una transición en Venezuela, se hace más difícil, porque caemos entonces en un tablero más global,
Rusia, China, Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que América Latina podría ser más protagonista, más líder en evitar que se reproduzca una segunda Cuba en el corazón de América Latina en el siglo XXI, con petróleo, con oro, abierta a Irán y el crimen organizado? Gracias, presidente. Bueno, esa es una de las dificultades que tenemos, y es que no hay una América Latina que esté actuando realmente de consumo. Desgraciadamente es así. Y por eso es que hoy yo diría que la mayoría de nuestros países están en una línea de reafirmación democrática, pero no todos, ¿eh? Y algunos a veces, por ciertas, yo diría, razones de pronto de política interna, algo demagógicas, no asumen esta situación. De modo que eso es una parte objetiva del régimen, una parte objetiva del problema. No tenemos hoy la unidad necesaria. La OEA tiene que seguir funcionando, la OEA tiene que tratar de lograr esa unidad. Se ha intentado, de algún modo la OEA se ha rescatado a sí misma, porque había dejado de ser absolutamente inoperante para ser hoy, digamos, sí, un factor operante, un factor importante. De modo que hay que fortalecer esos eslabones. No se puede fortalecer o reconstruir la cadena de otro modo. La situación hoy yo diría que no es la peor, quizás no la mejor, pero en América Latina creo que hay esas razonables expectativas de buscar caminos. Desgraciadamente, vuelvo a decir, hoy no podemos ser particularmente optimistas por lo que estamos viviendo, ¿no? De que una cosa tan global como la pandemia no la estamos pudiendo conducir de un modo global. Así que el tema es fortalecer los mecanismos como la OEA o todas las instancias que puedan haber para ello. Presidente Sanguinetti, nos llega una pregunta del periodista Raúl Castillo, de El Diario. Y su pregunta refiere a la conformación de un órgano electoral imparcial en un entorno dictatorial. Cómo ejercer presión ciudadana, presión política y sobre todo animar a las Fuerzas Armadas que también acompañen en ese propósito para configurar un Consejo Nacional Electoral que sea fiel a la Constitución y que sobre todo respete la voluntad del pueblo venezolano cuando se acerque a las urnas. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Nosotros tuvimos la ventaja de que el Uruguay había podido preservar toda su institucionalidad histórica. Y el organismo electoral tenía los mismos funcionarios que toda su vida. Por eso mismo en el 80 hubo un plebiscito y no hubo fraude. Es decir, la institución seguía funcionando como institución. Y si bien las autoridades habían sido sustituidas por el régimen, bueno, gente, digamos, honorable funcionó con normalidad. Eso fue una gran cosa. Desgraciadamente sabemos que en Venezuela ahora estamos viviendo un nuevo intento de construir una actividad, digamos, una institucionalidad electoral falsificada, digamos así, o cooptada, ¿no? Lo cual le da una total falta de garantías a esta elección que pretende establecer alguna legitimidad. De modo que, vuelvo a decir, cada transición es distinta. Cada transición es distinta. Lo más importante es que haya gente que se convenza de que lo otro va a ser peor y que al final un día va a haber un baño de sangre que hay que evitar. Al final un día va a producirse un estallido de tal magnitud que se caiga en lo peor. Y ahí sí no habrá garantías para nadie. Entonces el tema es ese, generar el clima para que todo el mundo sienta que habrá garantías y que no habrá excluidos, digamos así, de un modo
expresivo. Hasta les voy a decir algo un poquitito osado que costaría asumir hoy en términos venezolanos, ¿no? Y nosotros tuvimos, en nuestra primera presidencia, estaba aquí el líder de los viejos guerrilleros, el señor Sandy, y el dictador militar. Y nunca nadie atentó contra sus casas. Yo hablo bien más que de nuestro gobierno del pueblo, que acompañó y que sintió que agredir a uno o agredir al otro era lo peor que podía ocurrir. Gracias, presidente. Le damos la palabra finalmente al presidente Guaidó, que va a hacer un comentario, y luego le dejamos a usted la oportunidad para que haga un cierre a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Presidente Guaidó, adelante. Agradecerle de nuevo, presidente Sanguinetti, muy ilustrador, además, en esa misma onda de la fortaleza, de mantener la firmeza de las exigencias, de la garantía, del respeto a nuestra Constitución, a evitar precisamente, o a limitar, a procurar una transición estable que genere gobernabilidad, que rescate confianza. Hoy más de 400 presos políticos en este momento, la persecución también en el seno militar. Creo que estos regímenes, estas dictaduras también aprenden y van adicionalmente modernizándose en el uso de las comunicaciones, en el uso y todo lo que tiene que ver con la represión, la persecución, incluso la propaganda a nivel internacional, el uso de los adjetivos, el uso que le han dado a la geopolítica en este momento, también producto de la bonanza petrolera en ese momento, también producto de que se redujo a que una elección era democracia, cuando tenía que ver con el respeto a la libertad de expresión, la independencia de poderes, los pesos y contrapesos naturales para una democracia fuerte, sólida, las instituciones. Hoy sigue habiendo fragilidad en Latinoamérica de las instituciones, del peso, de la fortaleza, de la capacidad de ejecución y acompañamiento. Yo le agradezco profundamente las palabras en nombre de los venezolanos que hoy enfrentan a esta dictadura en medio además de una pandemia, en medio de muchísima vulnerabilidad institucional, que es la que estamos tratando de rescatar. Procurar las garantías a todos los sectores, expresadas a través de nuestros mediadores, por ejemplo, en Noruega, ratificar eso, pero sobre todo pedirle que continúe alzando la voz en nombre de los venezolanos también, en nombre de una transición posible en Venezuela, del ejercicio de la mayoría, del ejercicio institucional, también de la mayoría representada en el Parlamento Nacional, de nuestros embajadores, de nuestros luchadores en cada región, que lo hacen además, presidente, de manera ad honorem. Y aquí la reflexión, digamos, pregunta en este momento que vive Latinoamérica de pandemia, de cierta vulnerabilidad, es un mensaje precisamente a Latinoamérica para prevenir esta debilidad institucional, fortalecer lazos entre países y hoy tomar acción en contra de una dictadura que puede ser diplomática, puede ser de acompañamiento, pero también de respaldo a la lucha hoy de los venezolanos. Gracias, presidente, en nombre de Venezuela. Bueno, gracias a todos por haber tenido esta oportunidad de poder compartir con ustedes este momento, yo diría este momento de esperanza, que es por encima de todo lo que tenemos que mantener vivo, la esperanza. La esperanza aún guarda la caja de Pandora, decía el verso de Rubén Darío, y eso es lo que tenemos que mantener vivo, es lo que nos dice la experiencia, no desfallecer, seguir luchando y seguir tratando de abrir caminos. Los caminos en algún momento nos van a llevar al resultado. Sí, hay muchos, desgraciadamente, factores internacionales en contra, también hay muchos a favor, pero vuelvo a decir, adentro de Venezuela, sabemos que la mayoría de la gente está en contra del régimen, porque cada vez que ha podido expresarlo, lo ha dicho de modo rotundo y claro, y hoy lo diría de ese modo, y de ahí el temor del régimen. Pero bueno, razón de más entonces para que sintamos que debemos seguir construyendo los puentes, por frágiles que sean, por pequeños que sean, por poco creíbles que puedan aparecer.
pero ese es el único camino. Así que, junto a Venezuela, siempre y con la libertad, más que nunca. Muchas gracias, presidente. Gracias en nombre del pueblo venezolano, gracias a todos los embajadores, al presidente Guaidó, a Paola, a todo el público. Muy contentos de haber llegado a 1.800 personas en todas las plataformas conectadas el día de hoy. Y muy probablemente la próxima semana, aún por confirmar, pero muy probablemente esté el presidente Cardoso de Brasil contándonos las experiencias de la transición brasilera, y luego vamos a ir a conocer a profundidad la transición chilena, de manera que podamos ir construyendo nosotros de diferentes experiencias de América Latina cómo nosotros tenemos que actuar y construir nuestro propio rompecabezas. Gracias de nuevo, presidente Sanguinetti, presidente Guaidó, al presidente Uribe que está conectado con nosotros, y a todos los venezolanos y gente del Grupo de Lima que están aquí también, gente de Naciones Unidas, gente de la Unión Europea que nos acompañan en esta reunión. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes también, al presidente Guaidó, al presidente Uribe, un gran abrazo. Gracias, presidente.